Encontré la foto mientras limpiaba el ático de mamá después de su funeral. Era una Polaroid vieja, descolorida por el tiempo, escondida dentro de un libro de poesía que nunca había visto abrir. En la foto había 3 personas. Mamá, mucho más joven, sosteniendo a un bebé. Y junto a ella, un hombre que definitivamente no era mi padre. Me llamo Claudia y tengo 39 años. O al menos eso creía hasta encontrar esa foto, porque detrás de ella, con la letra temblorosa de mamá, decía Claudia 3 meses, con su padre, mayo 1986. Mi padre, el hombre que me crió, murió cuando yo tenía 20 años. Siempre fue distante conmigo, especialmente comparado con cómo trataba a mi hermano menor, Felipe. Yo lo atribuía a que era hombre de pocas palabras, no muy demostrativo. Nunca sospeché que podría haber otra razón. Felipe estaba abajo en la sala, revisando documentos legales de la casa de mamá. Él tenía 35 años y había sido el consentido de ambos padres toda su vida. El hijo perfecto, el que se parecía a papá, el que heredó su sonrisa, su estatura, su forma de caminar. Yo nunca me parecía a ninguno de los dos. Saliste a tu abuela, me decían cuando preguntaba. Pero la abuela también murió cuando yo era pequeña, así que nunca pude confirmar esa historia. Ahora, mirando esa foto, entendía por qué. No me parecía a papá porque no era mi padre, y mamá se había llevado ese secreto a la tumba, o al menos eso había intentado. Bajé las escaleras lentamente, la foto temblando en mis manos. Felipe me miró con preocupación. ¿Estás bien? Te ves pálida. Tenemos que hablar, dije con voz que no reconocí como mía. Felipe leyó el reverso de la foto 3 veces. Luego me miró, luego volvió a mirar la foto. Esto tiene que ser un error, dijo finalmente. Tal vez mamá se confundió. Tal vez ese es un primo o algo así. Felipe dice su padre, no un familiar, su padre. Pero no puede ser, insistió, su voz subiendo de tono. Papá era tu padre, nos criamos juntos, somos hermanos, medios hermanos. Corregí con amargura que no sabía que tenía. Tú eres hijo de papá, yo soy hija de quien sea que sea este hombre en la foto. Felipe se dejó caer en el sofá. Tiene que haber una explicación. Mamá no nos habría mentido durante casi 40 años. Pero sí lo hizo. Y mientras más pensaba en ello, más sentido tenía. La distancia de papá. La forma en que mamá me miraba a veces con culpa en los ojos. Las peleas susurradas que escuchaba de niña y nunca entendí. Las veces que papá me presentaba como la hija de mi esposa, en lugar de mi hija. Necesito saber quién es este hombre, dije con determinación creciente. Claudia, tal vez deberías dejar esto así. Mamá acaba de morir. Papá lleva muerto casi 20 años. ¿Para qué remover el pasado? ¿Para qué? ¿Para qué, Felipe? Exploté. Porque toda mi vida me he preguntado, ¿por qué papá me trataba diferente? ¿Por qué tú eras su favorito? ¿Por qué yo nunca era suficiente sin importar cuánto me esforzara? Y ahora sé por qué. Porque no era realmente su hija. Eso no es justo, dijo Felipe. Papá te quería. No. Papá te quería a ti. A mí me toleraba. Y ahora sé por qué. Los siguientes días fueron de investigación obsesiva. Mostré la foto a tías, primas, vecinas viejas. Nadie reconoció al hombre. O si lo reconocieron, no quisieron decirlo. Finalmente, la tía Marta, la hermana menor de mamá, cedió. Se llamaba Ricardo, dijo con voz cansada. Fue un romance breve antes de que tu mamá se casara con tu papá. Cuando tu mamá quedó embarazada, Ricardo huyó. Tenía esposa e hijos en otro estado. Tu papá lo supo desde el principio. Se casó con tu mamá de todos modos y aceptó criarte como suya. ¿Por qué nadie me dijo? La rabia en mi voz sorprendió incluso a mí. Porque tu mamá nos hizo jurar que nunca lo haríamos. Dijo que era mejor que no supieras, que te lastimaría. ¿Y no pensaron que me lastimaría más sentir el rechazo de papá durante toda mi vida sin entender por qué? La tía Marta no tenía respuesta para eso. Con el nombre contraté a un investigador. Encontró a Ricardo en 3 semanas. Vivía a solo 2 horas de distancia.
Tenía 68 años, retirado, con esposa e hijos adultos que no sabían que yo existía. Le escribí una carta. Mi nombre es Claudia. Creo que usted es mi padre biológico. Incluí una copia de la foto. Tardó 2 semanas en responder. Cuando lo hizo, fue con una carta de su abogado. Mi cliente niega cualquier paternidad. Si continúa con estas acusaciones, tomaremos acciones legales. Así que ahí estaba. Mi padre biológico no solo me había abandonado antes de que naciera, sino que ahora me rechazaba por segunda vez. Felipe intentó consolarme. Olvídalo, Claudia. El tipo es basura, no lo necesitas. Pero no se trataba de necesitarlo. Se trataba de entender, de saber de dónde venía, de tener respuestas a preguntas que me habían perseguido toda mi vida. Empecé a ver mi infancia con nuevos ojos. Cada recuerdo ahora tenía una capa adicional de significado. La graduación de primaria donde papá llegó tarde y se fue temprano. Mi boda donde me entregó en el altar, pero apenas me miró a los ojos. El día que le dije que estaba embarazada, y su respuesta fue que bien, sin emoción alguna. No era que yo no fuera suficiente, era que cada vez que me miraba veía la traición de mamá, y no podía perdonarlo, no podía perdonarme a mí. ¿Cómo vivió mamá con esto?, le pregunté a Felipe una noche. ¿Cómo vivió sabiendo que papá me rechazaba por algo que no era mi culpa? No lo sé, admitió Felipe, pero tal vez por eso siempre fue más cercana contigo, tal vez estaba compensando. Tenía razón. Mamá había sido mi defensora toda la vida. Cuando papá se olvidaba de mi cumpleaños, ella hacía fiesta doble. Cuando papá no iba a mis eventos escolares, ella estaba en primera fila con cámara y aplausos. Cuando papá me daba dinero para Navidad en lugar de regalos mientras a Felipe le daba regalos pensados, mamá me llevaba de compras después y me compraba lo que yo quisiera. Pensé que era porque era su hija. Ahora entendía que era porque sentía culpa. 2 meses después de encontrar la foto, recibí otra carta. Esta vez no era del abogado de Ricardo, sino de su esposa. Querida Claudia, empezaba. Mi nombre es Teresa. Soy la esposa de Ricardo. O debería decir, era. Ricardo murió hace 3 semanas de un ataque al corazón. Me quedé paralizada. Mi padre biológico estaba muerto. Muerto sin haberme conocido. Sin haberme dado la oportunidad de preguntarle por qué me abandonó, por qué me rechazó cuando lo encontré. Pero la carta continuaba. Antes de morir, Ricardo me contó sobre ti, sobre tu madre, sobre el bebé que dejó atrás. Y me confesó algo que me destrozó. Siempre supo de tu existencia. Tu madre le escribió durante años. Le envió fotos tuyas de niña. Le pidió ayuda financiera que él nunca dio. Le suplicó que al menos te reconociera. Él se negó cada vez, no porque no supiera que eras su hija, sino porque reconocerte habría destruido su matrimonio, su reputación, su vida cómoda. En su lecho de muerte, me hizo prometer que te contactaría, que te diría la verdad, y que te daría esto. Dentro del sobre había otra foto. Era de mí, tal vez de 5 años, en mi primer día de escuela. Detrás, con letra que reconocí de la foto original, mamá había escrito: Claudia, primer día de escuela. Extraña a su papá. Por favor, reconócela. También había una carta escrita por Ricardo, fechada 1 semana antes de su muerte. Claudia, no espero tu perdón. No lo merezco. Durante 39 años te negué. Te negué porque era más fácil pretender que no existías que enfrentar mi responsabilidad. Tu madre era una mujer increíble. Me amó cuando yo no merecía ese amor. Cuando quedó embarazada le ofrecí dinero para un aborto. Ella se negó. Le dije que desapareciera de mi vida. Ella lo hizo, pero nunca dejó de intentar que te reconociera. Me enviaba fotos, cartas contándome de tus logros, cuando ganaste esos premios en la escuela, cuando te graduaste de la universidad, cuando te casaste, cuando tuviste a tu hijo. Supe todo. Y no hice nada. ¿Por qué? Porque era un cobarde. Porque mi comodidad era más importante que tu derecho a tener un padre. Porque elegí mis otros hijos sobre ti, como si amor fuera algo que se agota
en lugar de algo que se multiplica. El hombre que te crió, él era tu verdadero padre, no yo. Yo solo doné genética, él dio amor, o al menos lo intentó. Tu madre me contó que le era difícil, que cada vez que te miraba, me veía a mí. Y aún así se quedó. Crió a la hija de otro hombre como si fuera suya. Eso es más de lo que yo jamás hice. No te pido perdón, solo quiero que sepas la verdad, que tu madre luchó por ti de formas que nunca sabrás, que el hombre que criaste como padre hizo sacrificios que yo nunca habría hecho, y que mi mayor arrepentimiento al morir es nunca haber tenido el valor de conocerte. Ricardo. Lloré leyendo esa carta. Lloré por la madre que luchó sola, por el padre que cargó con el peso de criar a la hija del hombre que traicionó a su esposa, por el hombre biológico que finalmente admitió su cobardía demasiado tarde. Y lloré por mí, por la niña que pasó 40 años sin entender por qué no era amada completamente. Le mostré la carta a Felipe. Él también lloró. Papá era un héroe, dijo finalmente, un héroe que no supimos apreciar. Yo no lo aprecié, corregí. Tú siempre supiste que te amaba. Yo pasé toda mi vida pensando que no era suficiente, pero ahora entiendo. No era que no fuera suficiente, es que papá era humano. Hizo lo mejor que pudo con una situación imposible, y eso tiene que ser suficiente. Teresa, la viuda de Ricardo, me contactó de nuevo un mes después. Mis hijos quieren conocerte, dijo. Cuando les conté sobre ti, se sintieron devastados, no por tu existencia, sino porque significaba que su padre no era el hombre que pensaban que era. Conocí a mis medio hermanos 6 semanas después. Laura tenía 42, Marcos 40. Ambos mayores que yo, ambos parte de la familia legítima de Ricardo. El encuentro fue incómodo al principio. No sabíamos cómo tratarnos unos a otros. ¿Éramos familia? ¿Extraños con ADN compartido? Pero Laura rompió el hielo. Nuestro padre era un cobarde, dijo directamente, y tú pagaste el precio de su cobardía. Lo siento, sé que no puedo compensar 40 años, pero quiero que sepas que tienes hermanos, si los quieres. Tiene 3 hermanos, intervino Felipe, que había insistido en venir conmigo. Yo también soy su hermano, y no importa la sangre, siempre lo seré. Y en ese momento, rodeada de hermanos biológicos y el hermano de corazón, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. Los meses siguientes fueron de descubrimiento. Laura y Marcos me contaron sobre Ricardo. No era el villano completo que yo había construido en mi mente. Era complicado. Buen padre para ellos, mal padre para mí. Esposo fiel después de su error, pero incapaz de enfrentar ese error. Habló de ti al final, me dijo Marcos. En sus últimos días, dijo que su mayor arrepentimiento era no haberte conocido, que se preguntaba cómo eras, si eras feliz, si habíamos heredado los mismos gestos. ¿Y? Pregunté. ¿Los heredamos? Marcos sonrió. Te tocas la nariz cuando piensas, igual que yo. Laura hace ese sonido con la lengua cuando está concentrada, igual que tú. Sí, Claudia, somos familia. Regresé al ático de mamá una última vez antes de vender la casa. Encontré una caja que había pasado por alto antes. Dentro había cartas, docenas de cartas que mamá le había escrito a Ricardo durante años. Cartas que él aparentemente había devuelto sin abrir. Leí algunas. En cada una mamá defendía mi existencia, celebraba mis logros, rogaba por mi reconocimiento. Claudia preguntó por su padre hoy, decía una. Le dije que estabas trabajando lejos. No sé cuánto tiempo más puedo mentirle. Otra decía, Claudia ganó el concurso de ciencias. Es brillante, Ricardo. Tiene tus ojos, tu inteligencia. ¿No quieres conocerla, aunque sea una vez? Y la última, escrita hace 5 años. Ya no te escribiré más, Ricardo. Claudia es adulta. Tiene su propia familia. Ya no necesita un padre que nunca estuvo ahí. Pero quiero que sepas que criamos a una mujer increíble. Y tú te lo perdiste. Esa es tu pérdida, no la de ella. Lloré leyendo las palabras de mamá, su defensa feroz de mí, su amor inquebrantable, y entendí algo más. Papá
El hombre que me crió también había leído estas cartas. También había sabido que mamá nunca dejó de intentar que Ricardo me reconociera, y aún así se quedó, aún así me mantuvo, aún así me dio su apellido. No fue perfecto, no pudo amarme como amaba a Felipe, pero no me abandonó. Y en comparación con el hombre que me dio genética, pero nada más, el hombre que me crió era un santo. Visito la tumba de papá ahora con regularidad, le llevo flores, le hablo, le agradezco por quedarse cuando habría sido más fácil irse. No fuiste perfecto, le digo, pero fuiste suficiente, y lamento no haberlo apreciado cuando estabas vivo. Felipe viene conmigo a veces. ¿Crees que él nos escucha?, me preguntó una vez. Espero que sí, respondí, porque necesita saber que finalmente entiendo, que no lo culpo, que hizo más de lo que la mayoría habría hecho. Mi hijo, que ahora tiene 15 años, me preguntó sobre toda la historia el mes pasado. Le conté todo. La foto, Ricardo, la verdad. ¿Estás enojada?, me preguntó. Estuve enojada, admití, pero ahora solo estoy agradecida. Agradecida de que la abuela luchó por mí. Agradecida de que el abuelo se quedó a pesar de todo. Agradecida de tener hermanos, tanto los de sangre como los de corazón. ¿Y tu padre biológico? Él era mi padre solo en genética, respondí. Mi verdadero padre fue el hombre que me crió, el que estuvo ahí, incluso cuando era difícil. Eso es lo que hace a un padre, no el ADN. Los secretos familiares son como bombas de tiempo. Tarde o temprano explotan, destruyendo todo a su paso, pero de esas explosiones también puede venir claridad. La verdad, por más dolorosa que sea, nos libera de años de preguntas sin respuesta, y nos enseña que la familia no se define solo por sangre, sino por quién elige quedarse, cuando sería más fácil irse. Por quién lucha por nosotros incluso cuando el mundo dice que no vale la pena. Esas son las personas que merecen nuestro amor, nuestro respeto, nuestra gratitud, porque al final el ADN solo dice de dónde venimos, pero las acciones, esas dicen quiénes somos y quién eligió amarnos a pesar de todo.